Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora que lo pienso, el último capítulo del mes de marzo, de este primer mes de nuestro ciclo 2022. Hoy vamos a hacer un programa especial, temático, si se quiere, de esos que nos gusta compartir con nuestra teleaudiencia en Ahora que lo pienso, un programa más que nunca para pensar, para reflexionar juntos acerca de dos fechas históricas de la historia reciente de la Argentina que se están conmemorando por estos días. Primero, para ir por orden, vamos a retomar un poco el tema que se conmemoró la semana pasada, del 24 de marzo, un nuevo aniversario del último golpe militar, del último golpe de Estado, una fecha que decíamos recién en el cruce de programa con los compañeros de InfoTV, todavía hoy, muchos años después, sigue despertando polémicas y sigue dejando heridas abiertas. Pero nosotros, dándole una vuelta de tuerca a este asunto, hoy queremos indagar acerca de qué y cómo se enseña en las escuelas la fecha del 24 de marzo. Sin lugar a dudas, los adultos, cada familia tendrá su posición sobre los hechos acontecidos. Muchas personas han vivido la historia, pero bueno, ya las nuevas generaciones lo empiezan a ver como algo lejano. ¿Cómo se lo aborda en la escuela? ¿Cómo se lo trata? ¿Cómo se lo estudia? Bueno, vamos a charlar de esa cuestión con una profesora de historia del nivel medio, del nivel secundario, Anabel García, que nos va a estar acompañando en instantes nada más esta noche. También nos vamos a adelantar unos días a otra conmemoración muy cara al sentimiento de los argentinos, como es la del 2 de abril, otro aniversario del desembarco argentino en Malvinas. 40 años ya han pasado, indudablemente, a medida que pasa el tiempo, que avanzan los años, la recordación, la forma de abordar los hechos también va cambiando, y de esto vamos a charlar con los excombatientes, con dos excombatientes de nuestra ciudad y también con hijos de excombatientes que ya empiezan a tomar la posta de la responsabilidad de guardar, de atesorar la memoria de lo que fue la gesta de Malvinas. Pero quiero decir algo más sobre el tema de los excombatientes. Ustedes saben que la semana pasada se conoció una noticia realmente triste, lamentable, como fue en Buenos Aires la represión por parte de fuerzas de seguridad, realmente increíble, a veteranos de guerra que estaban reclamando por una mejor atención de la salud, que estaban reclamando por lo que son sus derechos, después de haber dejado muchos la vida en el campo de batalla y otros de sufrir hasta el día de hoy secuelas. Y este destrato, que realmente conmueve, tiene una historia. Mira, ahí le voy a contar, estamos viendo una imagen, esa foto a mí me conmovió mucho siempre, conocer esta historia. Esa foto que ustedes están viendo en pantalla es de 1920, aquí cerquita en Paraná, la capital de la vecina provincia de Entre Ríos. En 1920 se inauguraba el monumento a Urquiza, el vencedor de la batalla de Caseros, ¿no? Que venció a Juan Manuel de Rosas, una batalla que cambió la historia argentina. Bueno, estas personas que vemos en pantalla, ese día que se inauguraba el monumento a Urquiza, se acercaron espontáneamente, no habían sido invitados, fuera de protocolo, y eran todos excombatientes de la batalla de Caseros. Habían peleado con Urquiza en la batalla de Caseros. Ustedes vean esos rostros, vean esa foto, esa imagen es muy impactante. Son rostros que están marcados indudablemente por la guerra, marcados por la pobreza, por la tristeza y yo diría que por el olvido. Excombatientes de la batalla de Caseros, ahí estaban al pie del monumento Urquiza cuando se inauguró en Paraná en 1920. La historia argentina los había olvidado, los había condenado al ostracismo y ellos, fuera de todo protocolo, quisieron rendirle tributo a Urquiza ese día en la inauguración del monumento. Y hay otra anécdota también muy conocida de la historia argentina, increíble. Cuenta la historia que cuando finalizó la Guerra de la Independencia, cuando se libertó a Chile y Perú, integrantes del Ejército de los Andes que había comandado San Martín retornaron al país allá por 1826. Eran 80 sobrevivientes del Ejército de los Andes. ¿Cómo creen ustedes que se los habrá recibido? ¿Se los recibió con honras, con bombos y platillos, como si fuera la selección argentina que trae la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol? Nada de eso. Llegaron a Buenos Aires rodeados del silencio, de la total indiferencia, y habían peleado al lado de San Martín para cruzar los Andes y para liberar a la Argentina, para liberar a Chile y a Perú, a 3 países del yugo español. Por eso digo que esto a veces del olvido
injusto en el que caemos para excombatientes no es algo nuevo que sufren solamente los veteranos de Guerra de Malvinas, sino que pasó varias veces en la historia argentina. Así que de eso también vamos a charlar esta noche. Y por último, para redondear un programa que, como les decía, es un poco temático, tiene que ver con la historia de nuestro país, también quisimos recordar esto, lo teníamos preparado de antemano, y casualidad, por esas cosas del destino, ayer se conmemoró el Día Internacional del Teatro, y ayer murió también un gran referente del teatro y del humor argentino como Enrique Pinti, pero nosotros esta noche vamos a compartir con ustedes un poquito de teatro. Gracias a la generosidad y a la colaboración de la gente de la Sala Cultural Independiente La Juana, les vamos a llevar un poquito de teatro a sus hogares, recordando otro hecho de la historia argentina reciente, como fue la privatización de los ferrocarriles que condenó a muchos pueblos de la Argentina y de la provincia de Santa Fe a ser casi pueblos fantasmas. De esa historia dolorosa también nos vamos a ocupar en un cierre, realmente la frutilla del postre para el programa de hoy. Así que hay mucho para compartir, mucho para pensar, para reflexionar. No se vayan, en un minuto nada más volvemos con Anabel García, docente de historia, para que nos cuente cómo se estudia, cómo se recuerda el 24 de marzo en las escuelas. Nuevo Banco de Santa Fe, acá, para vos. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo. Yerubá Sociedad Anónima. Banchio Inmobiliaria. Casas, campos, remates. Boco Automotores. AMSAFE, una lucha por la educación de calidad y para todos. Centro de Empleados de Comercio de Esperanza. Un gremio comprometido con su gente. rubenpirola.com y recibí las novedades del senador en tu mail. JK Kilgelman Supermercados, mejor y más barato. Casa Engler, distribuidor oficial. Facchini Revestimientos. Aufran 780. Worquímica, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Grupo BS y Previn SRL. Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Bueno, voy a contar una anécdota acerca de esta primera parte del programa. Invitamos a distintas profesoras de historia, queríamos tener una, ¿no? Pero Anabel García, quien tenemos el gusto de recibir y nos acompaña hoy, docente de nivel medio de esta materia, bueno, fue la que aceptó, pero bueno, también invitamos a otras docentes, a otros docentes, y nos costó porque por ahí nos decían, bueno, es un tema urticante, es un tema polémico, es un tema doloroso, complicado. Bueno, de eso se trata la historia, Anabel. Buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí, y como charlábamos anteriormente, comúnmente los docentes le esquivan a esta fecha, sobre todo los docentes que lo vivieron, que fueron actores de este hecho histórico. Creo que para los que yo nací en ese año, pero en mi familia nunca participó directamente. Eran los que mejor no te metas, que decían que mejor no te metas. Por eso creo que es mucho más fácil como docente en las escuelas trabajarlo a este hecho histórico. Ahora, Anabel, antes de ir al punto central que queremos abordar de cómo se elabora en la escuela, que nos cuente y demás, te quiero hacer un par de preguntas. Uno escucha, como bien decías, de gente mayor que vivió la época, que dice, no, yo viví la época, a mí no me la van a contar. Digo, ese aprendizaje y ese saber de lo vivido, ¿qué alcances y qué limitaciones tiene? Porque a veces también es bueno en la historia tomar distancia de los hechos, como vos decís. Bueno, y ahí tomamos el título o el nombre que se le ha dado a la fecha. Lo que vos decís es la memoria, la construcción de la memoria colectiva a partir de lo que los vivieron, ¿no? Y eso al docente, al historiador, le sirve como fuente para trabajar.
pero y como ejemplos a través de la oralidad para darle a los chicos, a los alumnos, o para estudiarlo también con temas específicos. Pero por sí solo no nos sirve. Recordar que nosotros lo que tenemos que trabajar en las escuelas es la ciencia, historia. No solamente el hecho vivido, sino que significa dentro de un proceso mucho mayor. Ahora, antes de ir a la cuestión, insisto, del punto central por el cual te convocamos, también quiero preguntarte, y vamos a ir viendo algunas imágenes que yo sé que a lo mejor algunas van a despertar polémica, alguien va a decir por qué incluyeron esta foto, pero digo, ¿cuál es tu visión como docente y como ciudadana ya adulta del 24 de marzo? Porque hay como distintas lecturas, ¿no? Está un poco la lectura más tradicional, les llamo yo, de enmarcar el golpe en esto de la doctrina de seguridad nacional, un plan de dominación para todo el continente. Y bueno, están otros que escriben a lecturas que algunos dicen, bueno, es la teoría de los dos demonios. ¿Cuál es tu visión? La teoría de los dos demonios es la que se sigue manejando en muchos sectores todavía, y creo que hoy los docentes más jóvenes y los historiadores que se dedican al análisis de esto, bueno, algunos están influenciados ideológicamente, de eso tampoco podemos escapar. Hay muchas universidades que están muy influenciadas ideológicamente y tienen una postura, pero la postura en realidad es del terrorismo de Estado, pero la cuestión del genocidio, es decir, hoy se apunta a los derechos humanos. O sea, mi postura siempre es una postura más objetiva, más global, del análisis de los derechos humanos, de cómo fueron violentados los derechos humanos, y nunca desde un lado o del otro, esa idea de que hay dos lados. No, esto es mucho más global, mucho mayor, y es un proceso, no se lo puede limitar como hacen muchos que le explican, bueno, empezó en 1973, otro que dicen, bueno, empezó con Onganía. Creo que el proceso es muchísimo más lejano para analizar. Claro, pero Anabel, digo, para enmarcar la cuestión y sobre todo de cara a los jóvenes que no vivieron la época y que les cuesta por ahí entender tanta violencia y lo que pasó, yo por ahí veo que a lo mejor hay a veces, incluso lo veo hasta en los centros de estudiantes a nivel universitario, ¿no? Una visión romántica como decir, bueno, los militares eran unos señores malos que venían con armas, tomaron el poder, pero como veíamos en las imágenes también, en archivos de la época y demás, hubo todo un contexto de violencia que, como vos decís, venía de más atrás, donde había atentados, donde había muertes. No quiero hablar de los dos bandos, esto de la teoría de los dos demonios, pero indudablemente los derechos humanos tienen que ser para todos, ¿no? Y es una sociedad, yo siempre marco que la sociedad de los 70 era una sociedad de por sí violenta. Por eso no podemos marcar solamente los militares o la guerrilla, que es comúnmente lo que se marca. Yo diría que es una sociedad en donde todas las relaciones de poder, las relaciones sociales están marcadas por el autoritarismo y la violencia. Bueno, ¿y qué pasa cuando pones en juego todo esto con estudiantes? ¿De qué edad tenés en la secundaria? Y estudiantes tengo de 14 a 18 años. ¿Qué entiende, qué interroga, qué piensa un chico de esa edad de estos hechos? Va mucho más allá de esta fecha. Nosotros lo tenemos planificado en una escuela como la técnica, tenemos planificado en formación ética y ciudadana como eje los derechos humanos. Entonces, los golpes de Estado se analizan en segundo año específicamente, y ya cuando llegan a quinto año se puede ver más el hecho histórico, ¿no? Porque los chicos tienen más herramientas para poder tener una mirada más crítica. Y una mirada más global, que eso es lo importante, y no tomar una postura como hacen obviamente los adultos que lo vivieron, una postura muy radical o de un lado o del otro. De todas formas, ¿notás que los chicos son permeables también un poco a las lecturas que vienen del hogar? Sí, obviamente que sí, sobre todo cuando uno pregunta qué entienden por golpe de Estado, y yo se los mando la pregunta a la familia, que me pasó en pandemia. La mirada es esa mirada de, como vos decís, del malo, y no se ve una mirada mucho más global de un proceso, porque en realidad todos los golpes militares están todos relacionados. El último fue el peor, es como un cierre a todo un proceso que venía de mucho antes de resistirse a la construcción de la democracia en Argentina. ¿Observás en los jóvenes, en los adolescentes, no obstante, un valor muy arraigado, muy fuerte de defensa de la vida y esto de los derechos humanos? Sí, en los chicos ya no es como antes, que podríamos decir que le dan muchísima importancia a esto de la defensa de los derechos, del cuidado del otro, el cuidado del otro y el de la no violencia. Hacemos mucho hincapié en esta cuestión de que se den cuenta cuando discriminamos, cuando no tenemos en cuenta al otro.
Y algo que vos dijiste del olvido, que es muy importante y por eso la cuestión de la memoria. Recordar siempre que este tipo de hechos generó un genocidio con los desaparecidos. Y lo que le enseñamos a los chicos es esa idea del genocidio, que un genocidio continúa cuando lo negás. ¿No? Vos dijiste el olvido, que es la negación. Cuando a un genocidio lo negamos, como pasó con muchos que niegan el holocausto judío también, o en el caso del 24 de marzo, que hablan de la idea de qué cantidad murieron. ¿No? Eso es la negación de un genocidio. Y un genocidio, cuando se lo niega, es como si siguiese existiendo, funcionando, cumpliendo su función de destrucción. Volviendo al qué se enseña y cómo se enseña de esta fecha en las escuelas, ¿con qué material pedagógico trabajan? ¿Hay directivas precisas al respecto del ministerio? ¿Tienen libertad de cátedra los docentes? Hay mucho material. Los últimos años, desde que se conmemora la fecha oficial, digamos, que se estableció por el gobierno, hay muchísimo material que viene desde la provincia, desde Nación, a través del canal, por ejemplo, el canal Encuentro, que se pueden revisar para trabajar. Pero el docente del nivel medio tiene muchísima libertad para dar la mirada que quiera, mientras que se enfoque en los derechos humanos. Ese sería el eje que tenemos que manejar todos. ¿Notás, digamos, que en la actualidad esta famosa grieta de la que se habla tiene que ver también, tiene su herencia en estos hechos? Sí, es que lo vemos continuamente. Cuando, el jueves fue la conmemoración, hubo un apropiamiento político por parte de la Cámpora de esta fecha, y que es una fecha que es para todos los argentinos, porque es recordar para defender los derechos humanos. Por eso ahí también podemos cuestionar la segunda palabra de la fecha, es memoria, verdad y justicia. Y yo creo que la palabra en el medio, la verdad, es la que está más cuestionada y que algunos se adueñan de una sola verdad, ¿no? Como si fuese su hecho histórico y no el de todos los... como que no nos hubiese afectado al resto. Y creo que todos tenemos que hacer hincapié en esta fecha para defender los derechos humanos de todos. No olvidar que este último golpe militar fue contra la sociedad, no contra la guerrilla solamente. Esa es una justificación que muchas veces se hace para justificar el golpe del 30, para explicar, pero es una mirada muy simplista. Yo tratando a nivel de pensar, sin hacer demagogia, pero pensar siempre en quien nos está viendo del otro lado de la pantalla, ¿no? Me imagino a muchos, a lo mejor abuelos que nos están viendo, un jubilado que dice, yo gano la mínima, no me alcanza para comer, para pagar los medicamentos, para pagar el alquiler, en el caso de quien deba pagarlo. Bueno, ahí también eso indudablemente está englobado dentro de lo que es derechos humanos. Hoy las víctimas de la inseguridad. Creo que el concepto también como que se va ampliando, ¿no? Bueno, y ahí volvemos entonces a la función del Estado. ¿Qué función debe tener el Estado hoy? Está muy criticado nuestro Estado, que es extremadamente grande. ¿Y qué función? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Pero el Estado siempre, y eso lo damos nosotros en la escuela, tiene que cumplir 3 funciones básicas que no la está cumpliendo, que es garantizar la seguridad, la salud y la educación. Bueno, la verdad que admiro la capacidad de síntesis de la profesora, está mostrando sus cualidades docentes. Eso nos ha permitido que nos quede tiempito, pensaba que a lo mejor no iba a quedar, para hacerte un par de preguntas más, saliéndome capaz un poquito del tema puntual, pero tiene que ver con la historia. El año pasado, los 2 últimos años, con esto de la pandemia, las medidas del aislamiento social y demás, bueno, muchas personas sintieron como que había libertades que estaban restringidas, ¿no? Parece como que siempre hay una tensión ahí entre decir, bueno, resignamos un poco de libertad para ganar en seguridad o no, otros quieren la libertad llevada al máximo. ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, la libertad tiene un punto límite siempre, no es solamente individual, que eso podemos discutir y ver, analizar la cultura norteamericana, que la cultura norteamericana lo interpreta desde el punto de vista de las libertades absolutas como individuales. Yo creo que en la sociedad argentina la libertad no solamente se ve desde el individuo, sino también desde lo colectivo. Se le da muchísima importancia al bien común. Entonces el Estado se encontraba en un punto muy frágil entre dónde limitar, permitir las libertades, pero también el bienestar común, social, general de todos, sobre todo con la cuestión de la pandemia. Hasta dónde permitir sin violar libertades y hasta dónde preocuparnos por la comunidad en general. Lo mismo ocurre con las vacunas. La discusión de si es una decisión mía, pero si mi decisión afecta a otro,
estamos hablando de la sociedad en general, del bien común. Bueno, y una última pregunta que tiene que ver con el terreno de lo político, de lo ideológico, como vos bien decías y comparto, por ahí, bueno, hay una puja, ¿no? Sí. Por la hegemonía simbólica en la lectura de los hechos o apropiarse de determinadas banderas. Hay un libro que yo leí tiempo atrás, quizás conozcas, de Pablo Stefanoni, que es un docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, sociólogo, que se llama, entre signos de pregunta, él se pregunta si la rebeldía no se ha vuelto de derecha. Habitualmente la rebeldía, digamos, la transformación, el progreso social, eran banderas de la izquierda, y la derecha eran los conservadores, los que cuidaban el establishment. Y hoy pareciera ser que un rebelde es Milei, que son políticos que en el fondo son de derecha. Pero ¿cómo es esta cuestión? Es una cuestión muy interesante lo que está ocurriendo, pero bueno, y los jóvenes, los adolescentes están impactados y participan muchísimo y preguntan muchísimo, están muy interesados en este personaje. Yo les digo esta cuestión de que no es un político, en realidad Milei, y lo que nos está mostrando es algo que los adultos sabemos, pero deja en evidencia la falencia de los políticos, y no solamente de la izquierda, porque esto de izquierda y derecha lleva al aumento otra vez de esa bipolaridad, y creo que no todos, digamos, meten temas, o sos de izquierda o sos de derecha, temas como, qué sé yo, el feminismo, el aborto, y parecería que si estás de acuerdo con esos temas, sos de izquierda. Creo que está muy fracturada la sociedad argentina con respecto a esto, y no se olvidan de que la sociedad no es solamente blanco o negro, sino que hay un montón de colores, se podría decir. Pero Milei es impresionante en ese sentido, hace visible un montón de cosas que ya sabemos, que antes lo hacían los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también están siendo muy desautorizados y desvalorizados por esto de las fake news. Sí. Y creo que Milei nos muestra, es como siempre le digo a los chicos, el niño que deja ver a ese rey que está desnudo, y que le dice, estás desnudo, está desnudo. Y que por ahí se anima a decir lo que nadie dice. Exactamente. Anabel, ha sido un placer enorme tenerte, seguramente te convocaremos para alguna otra fecha histórica. Muchísimas gracias. Anabel García, docente de Historia, con ella conversamos sobre qué se enseña, cómo y bueno, las repercusiones de la conmemoración del 24 de marzo. No se vayan, 2 minutitos de pausa nada más y estamos aquí en el estudio conversando con excombatientes de Malvinas, adelantándonos a otra conmemoración histórica importante. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya, 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales de máxima calidad. Una empresa esperancina que exporta al mundo. Tu vida. Tu futuro. Tu seguridad. Tus sueños. Tu trabajo. Tu hogar. La seguridad que da la experiencia. Bancho Inmobiliaria. Fuimos la primera tarjeta de descuentos en supermercados. Ahora, los únicos con app propia. Bájatela ya y disfruta de importantes beneficios y nuestras ofertas exclusivas. JK Kilhelman Supermercados, tu super amigo. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Campo de deporte y recreación. Turismo. Ayuda escolar. Óptica. Enfermería y cursos de capacitación. Son algunos de los servicios que brinda a sus afiliados. Centro Empleados de Comercio, Avenida Córdoba 1710. ¿Sabías que en Facchini Revestimientos ahora podés encontrar sanitarios y grifería? Todo para baños, cocinas e instalaciones sanitarias. Calidad, sustentabilidad, diseño y repuestos de la mano de las mejores marcas. Con nuevas tendencias, Facchini, las mejores marcas. En Facchini hacemos que sonría tu casa. Edificio Eco 1.
Primer edificio de Esperanza en utilizar energía solar. Departamentos completamente equipados, ubicados en pleno centro de Esperanza. Edificio Eco 1. Excelencia, confort y cuidado del medio ambiente. Una nueva forma de vivir. Diseño, Grupo BS y Ermi Arquitectura. El senador por las colonias Rubén Pirola te invita a participar de Banca Abierta, un espacio de debate y pensamiento colectivo para transformar ideas en proyectos concretos. Sumate a Banca Abierta en rubenpirola.com. La primera vez que me tocó entrevistar a excombatientes de Malvinas de nuestra ciudad, lo estaba chequeando este fin de semana, repasando mi archivo personal, fue allá por 1997, en el viejo Canal 2 de Esperanza, en un programa que se llamaba Uno más Uno y que algunos recordarán. Habían pasado en ese momento 15 años del desembarco de tropas argentinas en Malvinas y los dos invitados de esta noche, Miguel Garbi y Roberto Britos, estuvieron en aquella oportunidad, no sé si ellos lo recordarán. Ha pasado el tiempo y aquí estamos, recordando una vez más esta fecha tan cara al sentimiento de los argentinos. Miguel, Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en este programa para recordar justamente aquella fecha histórica como fue la del 2 de abril. Justamente este año, este día, 28 de marzo, fue el día que nosotros zarpábamos hace 40 años para la recuperación de las islas. Y zarpaban hacia lo desconocido. Hacia lo desconocido. Por supuesto sabíamos que íbamos a un conflicto bélico por el gran movimiento que había en los buques y de tropas, pero no sabíamos con quién. Y en plena navegación nos comunican que era para realizar la Operación Azul, que se denominaba en ese momento, que luego se plasmó a Operación Rosario. Claro, no sabían con quién era el conflicto, Roberto, porque en esa época, hay que recordar, haciendo un poco de historia, estaba muy latente también el conflicto con Chile. Con Chile, claro, que había sido en el 79. Bueno, nosotros nos embarcaron. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no estaba embarcado haciendo el servicio militar. Estaba en la base naval de Puerto Belgrano, donde están los buques, pero en tierra, en un lugar que se llamaba Destacamento Naval de Playa. Me embarcan en el Cabo San Antonio. Algo raro, o sea, yo había hecho ya 2 navegaciones con el Cabo San Antonio, en comisión, porque nos mandaban en comisión al buque. Para esa navegación nos cambiaron de ropa, nos dieron ropa verde de zona fría, con casco de acero, con apósito de primer auxilio, un fusil. Y bueno, nos dijeron que se iba a hacer un operativo de simulacros de combate, que se hacía en aquellos tiempos con otra fuerza, como los operativos UNITA y esas cosas. Y bueno, la cuestión que el domingo 28 de marzo a las 12 del mediodía, zarpó el buque de la mini flota que fue a Malvinas. De Puerto Belgrano navegamos hasta el jueves 1, que nos dan una misa en conjunto y después nos habla el comandante de la operación, donde nos dice que se va a recuperar Malvinas, que puede llegar a haber combates reales. O sea que ahí tomamos conocimiento verdadero de lo que íbamos a hacer. Yo sé que nuestro programa es una característica lógica de los medios de comunicación y de este tipo de propuestas periodísticas,
Sé que lo mira mucha gente, más bien adultos mayores, gente más grande, ¿no? Pero ojalá estuvieran, seguramente algunos habrá, jóvenes viendo esto, y ustedes, bueno, lo palpitarán a esto en las charlas que dan en las escuelas y demás. Claro. Lo que contaba Roberto, o sea, cómo contrasta con por ahí la comodidad, el confort en el que viven los jóvenes actuales. Ustedes tuvieron que pasar frío, pasar hambre, arriesgar la vida. Y además me decías el otro día charlando, Miguel, cómo era la comunicación de ustedes con los familiares. Prácticamente perdían contacto porque no había WhatsApp, internet como hoy. No, por supuesto. Por ejemplo, en mi barrio había un solo teléfono en la manzana y era únicamente comunicarse con su familia por carta. No quedaba otra alternativa. Y bueno, imagínate, en pleno mar argentino o en plena navegación, para que lleguen las cartas acá a la ciudad tenía que ir un helicóptero, sacar las cartas, llevarlas a Buenos Aires y repartirlas. Entonces era muy distante la comunicación. ¿Cuántas cartas recuerdan haber escrito o haber recibido en ese tiempo del conflicto? Yo, por ejemplo, 4 cartas aproximadamente, de amigos, de mi familia. Justamente una de las cartas que le mandé a mi familia fue antes de zarpar, porque estábamos, la verdad que estábamos acuartelados, no nos dejaban salir. Entonces una noche pude salir de Puerto Belgrano, de alguna manera escaparme, y le llevé una carta a una gente amiga que tenía ahí para que se la mande por correo acá a la ciudad y que se queden tranquilos, porque yo sabía que era un conflicto, pero no tenía dimensión de lo que iba a suceder. Entonces le mandé una carta adelantado diciendo quédense tranquilos que yo estoy bien. Sabía que cuando esto explotara seguramente iban a tener mi carta y les iba a dar un poco más de tranquilidad. Roberto, ¿y cómo ha ido variando en todos estos años la recordación que ustedes hacen cada 2 de abril? Porque me decía el otro día también Miguel charlando que al principio había un hermetismo muy grande, había muchas cosas que no se podían contar, estaba lo que se llama el secreto de guerra, bueno, eso se fue ablandando, como quien dice. Claro, o sea, en los primeros años, yo en lo personal, como vuelvo a lo que preguntaste anterior de la comunicación con la familia, yo no nací acá en Esperanza, yo era de un pueblo, de La Pelada, y era un poco más difícil también la comunicación, era por carta también como cualquiera, pero o sea, era un poco más difícil. Y sí, el tema de los recordatorios y de entrar un poco en el tema de la guerra en los primeros años, o sea, como que no se hablaba. Yo, por ahí de lo que había pasado, era muy poco de hablar con mi familia nomás, allá en el pueblo, y después, o sea, no juntarme con nadie, no hablar con nadie fuera de lo que fuera el entorno de mi familia. Después que yo me vine en el 83, ya me vine a vivir a Esperanza, y también, o sea, yo trabajaba acá y no tenía comunicación con ninguno de ellos, que recién en el 95 empecé a juntarme y hablar del tema de Malvinas. Bueno, ya vamos a sumar a una invitada, a una entrevistada más virtualmente a la charla, pero antes te quiero preguntar, Miguel, cuando van a las escuelas a dar charlas, el otro día me decía Sergio Gioni, por ahí me dice, parece que somos como extraterrestres, cuando nos reciben, nos miran como raro, porque claro, ya los chicos están como muy lejanos de estos hechos. ¿Qué es lo que más preguntan los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes? Los más chiquitos siempre preguntan, ¿cuántos mataste? Sí, es la primera. Como las películas, sí, como en la cabeza, ¿no? Como en las películas. ¿Cuántos tiros? Y nosotros tratamos de llevarlo a un hecho histórico, que fue la recuperación de Malvinas, que después de durante tantos años había estado en poder de los británicos, y que hubo gente que luchó y peleó por la soberanía de nuestro país. Entonces tratamos de llevarlo a eso y decirle que hubo gente que dejó su vida por nuestro país y que no pasó como en 1810, sino fue en 1982. Claro. En esos momentos, bueno, ahora son 40 años, que para nosotros es casi toda una vida, porque son 60 años que estamos teniendo casi todos los veteranos. Pero nosotros tratamos de inculcarles que la guerra es un horror, primero y principal, que no se tiene que llegar a la guerra, pero que se tiene que seguir peleando para que de alguna manera, diplomáticamente,
podamos recuperar alguna vez Malvinas, pero no por intermedio de la guerra, porque la guerra es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Y no gana nadie en una guerra. No gana nadie. Fíjate que hoy en día estamos con guerra entre Rusia y Ucrania, y creo que no nos hemos superado como seres humanos en todos estos años. Y después de Malvinas también acá en la Argentina tampoco. Bueno, muy buena reflexión, Miguel. Enseguida seguimos charlando con ustedes del tema de la situación actual de los veteranos de guerra y demás. Bueno. Pero ahora queremos recibir, porque hay nuevos actores que se incorporan a esta historia, a Agustina Landol, que es integrante de una asociación que se ha formado de hijos de veteranos de guerra, de hijos de excombatientes. Agustina, buenas noches, ¿me escuchas bien? Buenas noches, sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Agustina. Bueno, un gusto tenerte acá, sumarte a la charla. Contale a nuestra teleaudiencia, Agustina, ¿cómo es esto? ¿Por qué han decidido conformar esta asociación y qué es lo que los motiva? Hace ya un tiempo que los hijos de los veteranos de acá de la ciudad de Esperanza nos hemos encontrado. Siempre era para el 2 de abril, de a poquito nos fuimos agrupando por mensajes, WhatsApp. Y hace 2 años nos hemos agrupado a nivel provincia, ¿sí? Nosotros sabemos que somos la generación que continúa, la generación que tiene que seguir lo que es Malvinas, lo que ellos comenzaron, toda esta lucha, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy nosotros nos encontramos al lado de ellos, acompañando, porque hoy lo que hacemos nosotros es acompañar y aprender para después poder nosotros estar en su lugar y continuar, y bueno, y más que nada seguir con, como decía hoy Miguel, poder que Malvinas vuelva a ser Argentina, pero de manera diplomática. Agustina, te pido aquí un testimonio, una reflexión, digamos, en primera persona, desde tu vivencia personal. Me decías el otro día que vos naciste en 1989, habían pasado 7 años del conflicto. ¿Cómo fue para vos ser hija de un ex veterano de guerra, de un ex combatiente de Malvinas? Malvinas y la guerra se vivió y se vive en cada casa de manera particular, ¿no? Hablando yo de mi casa, de mis papás, sinceramente no recuerdo cuándo o cómo yo, o sea, me familiaricé con Malvinas. Sí, el hecho de que él me hablaba, por ejemplo, del portaaviones donde él estuvo, él me hablaba de las máquinas, de las calderas, pero se hablaba de eso. Que yo fui creciendo y por ahí me fue entrando las dudas, me fueron surgiendo temas porque se hablaban en las, ahí preguntando. Pero siempre fue, o sea, por impronta mía, el preguntar. En casa, los 2 de abril, que yo recuerde, eran de silencio. Hasta que, por supuesto, la desmalvinización fue cesando y bueno, y se comenzó a hablar de Malvinas y ahí sí, ya bueno, participar de los actos. Agustina, ¿y qué notás, digamos, cuando hablas con otros jóvenes de tu misma edad, de tu generación, digamos, con respecto a la temática Malvinas? ¿Pensás que hay una comprensión, hay también una apropiación del tema o por allí a veces hay cierto desdén y cierto olvido? Lo que falta es el aprender, el querer, no encuentro la palabra, es conocer qué fue Malvinas, no solamente de la guerra en sí, porque eso entramos en cualquier libro. Lo que tenemos que nosotros conocer y acercarnos es a lo que pasó después de la guerra y a lo que pasa actualmente con los veteranos, ¿sí? Y bueno, y con todo lo que es referido a Malvinas y a todo lo que va haciendo la ONU y Argentina para poder recuperarlas, ¿no? Yo siempre digo, con el que puedo hablar, que tenemos los actores en nuestra ciudad, en el kiosco, en el súper, los podemos encontrar en cualquier lado. O sea, no estamos ajenos o no tenemos que recurrir a un libro o a internet para conocer lo que está pasando hoy o lo que fue la posguerra.
Entonces es aprovecharlos, aprovechar que tenemos a los actores de la historia acá con nosotros. Bueno, Agustina, no sé si querés agregar alguna reflexión final. Te queremos agradecer mucho por tu participación. No, gracias a vos, mantener viva, ¿no?, la memoria, y lo que dije, sumar a que aprender, conocer, para poder continuar con el tema Malvinas. Malvinas no solamente nos concierne a los veteranos, a los hijos de fallecidos, a los familiares de fallecidos y a los hijos de veteranos. Malvinas es causa nacional. Entonces, todos tenemos que conocer para poder luchar, recuperar o estar al tanto de lo que sucede en causa Malvinas. Agustina, gracias de nuevo por atendernos. Gracias a vos. Bueno, el testimonio también que se suma a esta charla aquí en los estudios de Agustina Landol, hija de Hugo Landol, integrante de esta asociación de hijos de veteranos de guerra, de excombatientes, que también se suman, Miguel y Roberto, a la tarea que realizan ustedes, ¿no?, pedagógica y educativa. Sí, ellos tienen actividades en distintos... Acá por ahí son un poco menos los chicos, pero hay lugares como Reconquista, Santa Fe, Rosario, que hay, o sea, las agrupaciones son más grandes, por la población también, ¿no? Y ellos tienen actividades también a la par de lo que hacen los veteranos. Bueno, Miguel, y hoy, si hablamos de la situación actual de los veteranos de guerra, de los excombatientes, ¿cuál es la preocupación principal de ustedes? Imagino que la salud es una y es lógica, no solo como excombatientes, sino como cualquier ser humano, que ya a medida que avanzan los años aparecen más problemas que requieren atención, ¿no? Sí, lo principal es la salud. Ya estamos todos entre los 60 años y durante los primeros años hubo realmente un tiempo, 10, 15 años, que nosotros no teníamos atención ni psiquiátrica ni psicológica. Hoy tampoco la tenemos, pero bueno, pero después que fueron saliendo algunas leyes durante todos estos años, pudimos tener una obra social, que es la del PAMI, pero bueno, estamos siempre peleando para mejorarla, porque siempre se da un paso adelante y después se dan 2 pasos para atrás. Salieron muchas leyes que decían que nos tenían que dar atención gratuita en distintas cosas, y hubo muchos veteranos que durante todos estos años fallecieron. ¿Por qué? Por dejadez del Estado y por no brindarle una obra social como correspondía. Hasta hace pocos días fallecieron veteranos de guerra que estaban pidiendo insumos para tratar el cáncer y lo demoraron por toda la burocracia y terminaron falleciendo. Y bueno, y ahora, justamente, cuando más necesitamos los medicamentos, más allá que cada uno tenga una posición económica o que haya trabajado para poder sostenerse, no tuviera que recurrir a otra obra social o tuviera que pagar de su bolsillo, porque hay gente, por ejemplo, del norte, que el PAMI realmente no llega, o si llega, llega con muy pocas prestaciones, claro, prácticamente ninguna. Entonces, más por esa gente. En las ciudades, o sea, hay otras posibilidades. La gente del interior viene al interior, el veterano es la única obra social que tiene. Entonces, al no funcionar, y como vos decís, los más chicos tenemos 60, estamos cumpliendo 60 años este año, algunos ya lo hemos cumplido, y bueno, los problemas se vienen cada vez más. Roberto, ¿y cómo se explica lo que sucedió hace pocos días en Buenos Aires? Realmente vergonzoso. Fuerzas de seguridad reprimiendo a excombatientes por un justo reclamo que tiene que ver con esto que hablábamos. Bueno, a mí me tocó estar. ¿Estuviste? La verdad, yo estuve. Fuimos con Sergio Gioni y Omar Bock, de acá de Esperanza, juntamente con el grupo que fue de Santa Fe, que había de toda la provincia, o sea, en un colectivo. ¿Y qué lectura hacen de lo sucedido? Y la verdad que no sé, nosotros hablamos, porque después volvimos todo, después que había pasado todo, volvimos en colectivo y nadie se explica qué es lo que quisieron hacer, porque nosotros fuimos a hacer un reclamo pacífico, entregamos un petitorio primero en la Cámara Federal por unos reclamos que vienen de muchos años, y después fuimos a PAMI. Cuando llegamos a PAMI también era de entregar un petitorio por la resolución 191 que no se está cumpliendo, y pedir que la sugerencia
PAMI veterano, pase al rango de gerencia para que entonces se puedan resolver las cosas más rápidas, porque al ser una sugerencia tiene que pedir permiso para las actualizaciones, para las autorizaciones y todo eso. Y a los que conocían, gente de Buenos Aires, conocían la directora y el vicedirector de PAMI, y vieron que se fueron. Cuando nosotros llegamos se fueron antes que entreguemos. Y bueno, hubo ahí un enojo de parte de los que nos convocaron. Los recibieron igual, pero había gente de tercera y cuarta línea que no tenían ni idea de lo que nosotros estábamos reclamando. O sea, por eso un poco también hubo ahí que la gente de afuera que quiso entrar, y bueno, y en un momento dado se empezó a llegar policía, más de 300 policías nos pusieron. Al principio cuando como nosotros... si fueran bararadas de fútbol. Sí. Fuerza de choque. Sí, sí, todo o sea, fuerza de choque. mientras era totalmente pacífica la manifestación, estaban queriendo una Sí, respuesta, nada más. Claro, era que nos eso. atiendan y que alguien responda con un rango más grande de lo que estaban ahí para poder entregar el petitorio, porque si no... Sí, la verdad que ha sido muy triste y vergonzoso lo sucedido. Bueno, para finalizar y agradeciendo la amabilidad y la presencia de ustedes, como se dice en la jerga futbolera, les voy a tirar un centro para que hagan el gol de cabeza. Les decía que recuerdo año 97, 25 años atrás, acá a escasos metros, en el viejo Canal 2 lo tenía de invitado charlando de este tema. Han pasado 25 años y pasan 10 más. Dentro de 10 años más nos volvemos a encontrar acá a charlar. ¿De qué les gustaría que estemos hablando en relación a Malvinas? Yo creo que dentro de 10 años me gustaría estar hablando de que pudimos recuperarla de alguna manera, pero lamentablemente sé que no va a suceder eso porque estamos muy lejos. Pero acercarnos, aunque sea un poquito. Pero sí, por lo menos que la gente haya tomado más conciencia de lo que estamos hablando, por qué peleamos ese 2 de abril. Empezó la recuperación de las islas. ¿Por qué se realizó? Hoy en la Argentina, yo no soy profesor de historia ni de geografía, pero hoy en la Argentina tenemos 2.780.000 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Más la extensión del mar que tenemos, estamos hablando de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados. Pero al no tener la soberanía sobre las islas, estamos perdiendo 3 millones de kilómetros cuadrados. Más sumando la parte sur, la parte de los hielos de Tierra del Fuego y todos los hielos que hay en el cono sur, estaríamos hablando de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea que hoy estamos viendo las riquezas que estamos perdiendo en pesca, las riquezas de los gasoductos que hay, la riqueza que tenemos del petróleo, simplemente porque las islas están ocupadas por Gran Bretaña. Entonces creo que eso algún día se tiene que revertir porque estamos perdiendo muchos millones de dólares por ese tema. Así que yo quisiera que el día de mañana podamos estar hablando de algunos recursos que se han recuperado, pero no por la guerra, como siempre digo, soñando con un país un poco más grande, soñando que la Argentina va a salir adelante, soñando que podemos ser independientes, soñando que no tengamos deuda externa, soñando, sé que no es real lo que estoy pidiendo, pero bueno. Es un sueño. Es un sueño, eso es lo que vos me estás poder preguntando. disfrutar de la riqueza que hay, porque, o sea, por algo ellos tienen no la quieren largar, o sea, están usurpando un lugar que no les pertenece, pero es por toda la riqueza que tiene. Ojalá dentro de 10 años, como vos decís, podamos decir, bueno, aunque sea una parte de la riqueza que el país está perdiendo, podamos estar explotándolo del lado para nosotros. Para Miguel Roberto, de nuevo, muchas gracias por venir. Siento que nos han hablado desde el corazón y eso la verdad que se valora y se aprecia mucho y seguramente nuestra teleaudiencia también lo va a valorar. Muchas gracias. Siempre. No, gracias a vos. Vamos a la última pausa muy breve, no se vayan porque tenemos un cierre, un broche de oro para este programa donde hemos hablado de la historia, del 24 de marzo, del 2 de abril. Vamos a ir con un poquito de teatro a sus hogares, un momento mágico, diferente que les queremos regalar. Créame que vale la pena, enseguida estamos con eso.
Work Química. Trayectoria, seriedad, investigación, desarrollo, compromiso, el mejor resultado, calidad, procesos y productos certificados. Work Química, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. A partir de este lunes 28 de marzo, la recolección de basura en la zona centro, 3 cuadras alrededor de Plaza San Martín, se realizará a partir de las 5 de la mañana. Evitemos dejar las bolsas de residuos sobre veredas o canteros. Municipalidad de Esperanza. Sumate a UCOES, la Unión de Comercios Esperancinos. Si buscas un lugar que te represente y te oriente para que tu negocio crezca, tenemos lo que necesitas y te estamos esperando. Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Contactanos a través de la web www.ucoes.com.ar o al teléfono 03496 493 900. Hacete socio del Club del Barril. Conocer nuestras ofertas en vinos finos y otras bebidas. Casa Engler, distribuidor oficial. General Paz 2759. Consultas 420-515. En Universo tenés los mejores descuentos en efectivo hasta un 25%. Tenés las mejores opciones de financiación hasta en 12 cuotas. En Universo tenés la línea más completa en pinturas y decoración para tu hogar. Tenés gente que sabe y que te ayuda a elegir. Tenés Universo. Tenés todo. Boco Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados con garantía en todas las marcas. Servicio, gestoría, repuestos. Amado Fran 2049, teléfono 421-428. Con honestidad y transparencia, defendemos lo nuestro, en beneficio de la comunidad. ANSAFE Las Colonias, educación de calidad y para todos. Jimena Sen, diputada provincial. Miguel Garbe y Roberto Britos, que acaban de retirarse de nuestros estudios, nos dejaron un recado para todos ustedes. Primero, la invitación, las ganas de ellos de que toda la comunidad esperancina acompañe más que nunca los actos conmemorativos del 2 de abril este año, con motivo del 40 aniversario, y también, por supuesto, la recordación, el afecto para los familiares, amigos, como todos los años, de Oscar Colombo y René Miller, dos de los caídos en la Guerra de Malvinas, vecinos de nuestra ciudad y de nuestra zona. Bueno, les decía que tenemos un cierre, un broche de oro para el programa de hoy. Es intención de nuestro programa siempre compartir con ustedes, agasajarlos con cuestiones que tienen que ver con el ámbito cultural. Por diferentes motivos, muchas personas no pueden ir asiduamente a un teatro. Hay veces que hay imposibilidad económica de pagar una entrada, a veces hay dificultades físicas para poder trasladarse, o hasta cuestiones, diría, casi de prejuicios, de decir, el teatro no es para mí. Bueno, esta noche les vamos a llevar un poquito de teatro a sus hogares. Vaya paradoja, ayer se conmemoró el Día Internacional del Teatro y ayer falleció un grande del teatro y del humor argentino como Enrique Pinti. Pero nosotros, gracias a la generosidad de la Sala Cultural Independiente La Juana, vamos a compartir con ustedes un fragmento que ellos han preparado especialmente para nosotros de la obra Hágame la Gauchada, una obra escrita y dirigida por Adrián Allende, que cuenta con la destacada actuación de Mario Ledesma y Néstor Colión y con la asistencia de dirección de Milton Ávila. Es una obra que, bueno, retrata la realidad de dos paisanos que vivieron la época de oro, la época de furor del ferrocarril y también su decadencia, su desaparición con las privatizaciones de los 90, cuando muchos pueblos, con el cierre de los ferrocarriles, pasaron a ser casi poblaciones fantasmas. Esto también tiene que ver con la historia argentina, esto también tiene que ver con un triste y doloroso pasado, esto también tiene que ver con la memoria y esto también tiene que ver con el nunca más, ¿por qué no decirlo? Así que yo le diría que suban un poquito el volumen del televisor, apague la luz de su habitación y sumérjase un poquito en la magia del teatro. Con esto cerramos el programa de hoy.
se va a licitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí emitir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Cansado estoy del temor que me tiene así estaqueado. Ya ni la sombra ha quedado de lo que fui en otro tiempo. Gaucho aguerrido y violento, que mis vientres verán. Cayó en los 90 mal, así como de repente, un ladino extraterrestre, hablando de la estratosfera, se burló hasta de la atmósfera y aterrizó en el ramal. No dejó ni los durmientes. Gaucho de mala intención, se afanó hasta la estación, convenciendo al pueblo entero que el futuro era certero con la privatización. No entendimos una palabra de lo que dijo el cretino, ni tampoco del destino de las tantas pobres almas. El pueblo quedó fantasma y nosotros recluidos. Hasta Dios nos libre y guarde de la furia de ese ser, que no lo deje volver a pisar por nuestros pagos. Alguien así desarmado, argentino no ha de ser. Discúlpeme, Filomena, tengo que decirle algo. Yo no siento lo mismo por usted. Lo nuestro se ha terminado. Le voy a pedir que no se me quede con nada y si nos cruzamos por ahí, no me quite el saludo. También le voy a pedir que junte todas sus pertenencias y me abandone el rancho. ¡Y le fue la mano! Es lo que corresponde. Mira, necesario ser tan despreciativo. Si usted no la quiere más, déjemela para mí. Le voy a perdonar semejante burrada que han pronunciado sus labios lujuriosos. ¿Por qué estáis feliz? Porque hay el destino y el tata Dios me han traído un regalo que va a torcer rumbo mi destino. ¿Un caballo con brújula? Ah, con usted no se puede hablar. Lo que pasa, compadre, que usted ha perdido el poder de la sintetización. Tanto agregué para decir, Gregorio. A ver, déjese joder y diga de una vez qué carajo le han traído todo. Pero el destino y tata Dios. ¿De dónde lo has sacado? Del costado de la vía. ¿Frente a la estación? De ahí mismo. ¿Qué andaba yendo por ahí, don inconsciente? Sabe muy bien del peligro. Lo que pasó fue que discutimos con las vilas esta mañana. Andaba retobada. Salió corriendo por el maizal y se largó a correr por las vías. ¡Filomena, venga acá! Le grité. ¡Filomena, venga acá! Le insistí. ¡Filomena, véngase para acá! ¡Venga la puta que te parió! Me respondió. ¡Esto le dijo! ¡Tal cual le cuento! ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¡Raro! La Filomena sería incapaz de pronunciar esa palabra. Pero así tal cual le cuento. Ah, son todas iguales. Ah, pero ya no soy gaucholeada. Ay, nomás, manoteé las goleadoras y se las revolé en las patas. Pero la desgraciada se zafó y salió huyendo velozmente. Entonces, me incliné para juntar las goleadoras y ahí la vi
¡Alicia! ¡Alicia! ¿Cuántas ginebras se clavó en usted? No voy a volver a probar las ginebras. Se acabaron los vídeos. Ahora mi vida va a ser solo para ella. Va a estar bien complicado. ¿Qué cosa? ¿Clavar el artefacto? No sea guaso, compadre. Lo que usted está viendo acá no es un artefacto. Es una señorita. Tiene una voz que es capaz de erizarle los pelos a un yacaré. Y cada vez que la aprieto, me invita a terminar. ¡Ay! Lo que le hace la soledad al hombre. Tanta Dios no permita que tanta soledad me pudre la tetera como este gaucho boludo. Recargar. Presione 1. Si desea terminar, presione 2. ¿Qué dijo esta mujer? Que si quiere terminar presione el 2. No, ¿cuál es el 2, compadre? ¿Cuál es el 2? ¡Tire eso! ¡Ah! ¿Para qué no respondo bien? ¿Qué le pasa? ¿Está filoso? De la Filomena puede ser. Pero de ese artefacto que usted trajo, ¿no se da cuenta que alguien lo ha dejado ahí con algún maldito propósito? ¿Qué quiere? Desaparecer como el resto. Todavía no libre y guarde. Hágame caso. A mí no se me olvida lo que pasó en ese lugar. Que el zorro sabe por viejo. Que el viejo y el zorro. Que el zorro sabe. Que... Bueno, no importa. Pero que sabe. Vaya y busque el hacha. No puedo. Compadre, ¿cuántos años hace que estamos así? Como 30. ¿Se da cuenta? 30 años sin saber de nadie. Escondido acá, sin cruzar del otro lado, esperando que nos vengan a buscar. ¿Usted cree que nos descubrieron? No sé. Pero desconfío de ese aparato que usted trae. ¡Búscala! El 5 de cada mes llegaba el vagón pagador. Estación Villalilla. Tuito los sueldos les pagaban. Y con el cumpa ya teníamos listos los paquetes para llevarle a los muchachos a la estación. Repleto tenía muy caro. El mejor queso de cabra era al gordo Zurbano. Los chorizos en grasa se lo entregábamos al zurdo Allende, que era el encargado de repartirlo entre los muchachos y de cobrarlo. Siempre nos clavaba. El turco aún era fanático de la crema. Y en la boletería estaba el loco Andrada. Al loco le regalábamos las mollejas cuando cambiábamos. Y él nos daba los boletos gratis para ir al pueblo siguiente a seguir vendiendo el resto de la producción. Eran épocas de gloria. La gente se bajaba en los andenes y todo era risa. Estación Villa Elisa. De repente empezaron a arrastrar las patas. Ya nadie más se reía. Y de a poco se le fueron muriendo las miradas. Ya no nos compraban más nada, porque decían que no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí. Y que esto era por culpa de la privatización.
Muchos se refugiaban en la avenida. Nosotros veíamos como algunos se apoltronaban en el bar de frente a la estación y se pasaban horitas enteras sin hablar con nadie. Hasta que un 5, como tuitos los 5, llegamos a la estación. El vagón pagador no llegó y la campana no sonó. La lista había quedado. ¡Zaino! ¡Ladino! ¡Se llevó todo! Ni la Penélope nos dejó. La que se sentaba en el banco del andén. ¡Devuélvanos el ferrocarril y el pueblo! ¡Extraterrestre de mierda! Muchos pueblos desaparecieron, muchas estaciones y ramales cerraron, el Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Ya estamos acostumbrados a la pérdida. Parece que la desgracia va a ser nuestra única compañera. Es dura la soledad, compadre. Es cara la dignidad, compadre.